¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder iniciar el día buscando al Señor, y posiblemente para ti no es a la mañana, podría ser otro horario, pero bueno, entiendo que la mayoría de nuestros oyentes oirán este devocional por la mañana. Así que vamos a pensar en las palabras del célebre puritano Matthew Henry. Estamos avergonzados. Estamos avergonzados, Señor, y nos ruborizamos al alzar a ti nuestros rostros. Nuestros pecados se aumentan sobre nuestra cabeza y nuestras ofensas se elevan a los cielos. A nosotros nos pertenece la vergüenza y la confusión porque hemos pecado contra ti. ¿Cómo podemos responderte? Si eso ayudara, pondríamos a nuestras manos sobre nuestras bocas, las pondríamos en las cenizas y gritaríamos junto al leproso: inmundo, inmundo, según la ley. Cuando nuestros ojos hayan visto al Rey, al Señor de los ejércitos, tendremos razones para gritar: ¡ay de nosotros que perecemos! El dominio y el terror están contigo. Eres fuego consumidor. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién puede permanecer ante ti cuando te enojas? Si tratamos de justificarnos, nuestras propias bocas nos condenarán. Tú que eres más grande que nuestros corazones, conoces todas las cosas. Nosotros mismos sabemos que hemos pecado. Padre, contra el cielo y contra ti, y ya no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero contigo hay perdón, misericordia y redención. No despreciarás a un corazón contrito y humillado, aunque eres el alto y sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, aún así mirarás al pobre y humilde, que tiembla ante tu palabra. Revives el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero quienes lo confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Tú has dicho que si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que quisiera que pensáramos esta mañana en si realmente estamos avergonzados. Bueno, algunos de ustedes están avergonzados, y yo mismo, de mis pecados pasados, cuando el Señor aún no se había acercado hacia nosotros para llamarnos a la salvación. Algunos posiblemente estamos avergonzados de nuestros pecados presentes, ya que al no reconocer al Señor como Salvador, seguimos siendo hacedores de pecados, o incluso seguimos faltando y deshonrando a la ley de Dios, y por ello estamos avergonzados. Algunos de nosotros seguiremos siendo avergonzados por causa de el pecado y claramente la naturaleza pecaminosa que gobierna, que dirige el rumbo de muchos hasta el día de hoy. Pero quisiera animarte a pensar que realmente esa vergüenza que el pecado provoca en nosotros pudiera causar aliento y ánimo en nuestras vidas para buscar al Señor. Así que yo espero que esa vergüenza del pecado cause verdadero arrepentimiento en tu vida y la mía, para la gloria de Dios y para el impacto real de nuestras vidas en nuestra búsqueda por el Señor. Ahora, estamos pensando acerca de Pablo, un hombre que se avergonzaba de su pasado, un hombre que decía: ni siquiera soy digno de ser contado entre los apóstoles del Señor, porque yo mismo perseguía
a la iglesia de Cristo. Sin embargo, llegó el día en el que este hombre estuvo prisionero por causa del reino, como hemos venido hablando en el episodio de ayer, y sin embargo, desde la prisión en Roma, él estaba cultivando contentamiento. Así que el contentamiento es algo que podemos aprender. Es una actitud que podemos cultivar en nuestra vida y que de hecho debemos hacerlo. Debemos aprender a estar contento a pesar de nuestras circunstancias. Debes aprender a estar contento a pesar de la escasez económica, una enfermedad, un accidente, posiblemente que las cosas no van al 1000% en tu hogar, ya sea en tu relación matrimonial, ya sea en tu relación con tus hijos, ya sea porque el pecado está estropeando algo en tu hogar. Tenemos que cultivar contentamiento. Es desde esa prisión en Roma que Pablo tuvo a bien, por la gracia de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo, escribir 4 maravillosas cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Desde un lugar de aparente derrota, Pablo observó oportunidades inauditas y logros que causarían gran deleite a su ministerio. Incluso esos logros nos alcanzan a nosotros cada vez que leemos el capítulo 28 de Hechos o cada vez que leemos estas cartas que ya he enumerado. Así que permíteme dirigirme a las palabras finales del libro de los Hechos, Hechos 28, verso 30 en adelante. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Me encanta la manera como Lucas cierra el libro de los Hechos, después de haber hablado de las vicisitudes, las batallas, las aflicciones y las victorias de Pablo. Nos deja con un gran sabor de boca, aun cuando las cosas parecieran no estar en todo su esplendor. Dios pudiera usar esas cosas para su gloria. Y por eso es que estamos pensando en Pablo como un hombre preso, pero que sigue siendo efectivo para la causa del reino. A pesar de sus cadenas, Pablo seguía proclamando a Cristo. A pesar de su cárcel, Pablo seguía siendo fiel evangelista, fiel predicador, fiel proclamador del evangelio. Fervorosamente él estaba anunciando la obra de Cristo a propios y a extraños. A pesar de que se cree que la casa donde Pablo estuvo en Roma era alquilada y por ello debió haber estado al norte de Roma, es decir, no estaba en la parte central. Pablo debió haber pagado la renta de esta casa, pero el imperio romano exigía la presencia de un soldado al que Pablo debería de estar encadenado. Esta es la razón por la que él podía tener amigos a su lado e invitar a quien él quisiera venir a verlo a esta prisión domiciliaria. Su prisión incluía el cuidado de un soldado romano con un cambio de turno cada 6 horas. Es decir, no había ningún tipo de privacidad. Esta era el fruto, esta era la utilidad de 3 décadas de servicio activo al Señor. Prisionero en Roma, atado a un soldado diferente cada 6 horas, sin ningún tipo de privacidad. Fue ahí donde él vivió confinado, recluido y esperando una resolución para su vida por 2 largos años. ¿Lo escuchaste bien? 2 largos años. El tiempo de espera, el tiempo de pausa que Dios dio a Pablo en esta prisión fueron 2 largos años.
Bueno, esto es tiempo suficiente, por mucho menos. Muchos llegan a la ira, muchos llegan a la irritación, muchos llegan a la frustración, incluso muchos llegan al suicidio. Pablo pudo haberse irritado, pero entonces pensemos en algunas cosas o posibilidades que Pablo tuvo desde allí. 24 horas al día, Pablo tenía una audiencia cautiva. Por lo menos 4 soldados romanos por día. Pareciera ser, en datos históricos, que lógicamente no podemos comprobar al 100%, pero en la condición en la que Pablo estaba, se cree que una vez que un soldado le cuidaba, no podría volver a cuidarlo. De acuerdo a Roma, los nexos de amistad rápidamente podrían establecerse y los romanos podrían ayudar a los esclavos. Así que podemos pensar en la audiencia cautiva de Pablo, día a día 4 soldados nuevos. El encierro claramente lo podía llevar a pensar en todo lo que podía estar haciendo afuera. La frustración al saber lo que la gente opinaba del apóstol a causa de su encierro. La preocupación por las iglesias. Pero algo observamos en estos días. Jamás su carácter cambió. Él no mudó a causa de las cadenas. Es todo lo contrario. Desde allí, en un amor especial, compartió la palabra de Dios a viva voz y a través de la palabra escrita. Verbalmente a quienes quisieran oírle y podían llegar a Roma, mostrando así el amor con que Dios le había perdonado. Hay lecciones tan impresionantes del apóstol Pablo en estas cartas y en esclavitud que él tuvo por 2 años. Pero pareciera ser que Pablo encontraba un gran deleite viendo el contraste entre la majestad del mensaje y la insignificancia del mensajero. ¡Qué maravilloso es entender eso! Qué maravilloso es saber que como proclamador del Evangelio puedo saber que el mensaje que comunico es majestuoso, es impresionante, es vivo, contiene el poder de Dios. Pero nosotros como mensajeros somos tan débiles. Alabado sea el Señor por ello. Qué maravilloso recordatorio que no tenemos nada absolutamente de qué jactarnos. Me encanta cuando en la congregación cantamos este himno que dice: de dones no me jactaré, de nada de lo que haga me jactaré, porque el único que merece la gloria es el Señor. Lo que hoy necesitamos es mensajeros al estilo de Pablo, que pueden reconocer la majestad del mensaje y sus propias debilidades. Así que nosotros debemos de estar muy agradecidos con que el Señor haya querido registrar este evento en el libro de los Hechos. Un hombre afable y menguado, pero con una gran resolución y fortaleza en su vida cristiana. Así que yo oro esta mañana para que cada uno de nosotros podamos llegar a la conclusión de que el Evangelio es el mensaje maravilloso, poderoso, majestuoso de Dios, comunicado por hombres débiles, por hombres a veces avergonzados de no cumplir cabalmente con todo lo que el Señor nos demanda, pero que puede ser comunicado a hombres y mujeres necesitados del mensaje majestuoso del Señor. Señor, te doy gracias esta mañana, porque tu mensaje es poderoso. Con cuánta razón Pablo escribe a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Que el día de hoy así sea para nosotros. Si alguno de mis oyentes no te conocen, que puedan venir a la salvación. Si alguno de mis oyentes está siendo perezoso o no diligente, entonces que tu palabra pueda santificarlo y él pueda esforzarse para hacerlo para tu gloria. Pido todo eso en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.